Gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a nuestro platillo de esta mañana, que tiene que ver con los cantos que acabamos de entonar. En base a los cantos que acabamos de entonar, ¿cuál creen ustedes que es el tema? Obviamente lo tienen en su boletín. ¿De qué está hablando los cantos? ¿De qué hablan? El servicio a Dios. ¿Qué más? ¿Los cantos de qué hablaron, hermanos? De no tener temor. ¿De qué? De seguir a Cristo. ¿Quién no? De ser firmes. Quien no teme a Cristo, quien no teme dar testimonio de Cristo, simple y sencillamente es porque no se avergüenza de Cristo. ¿Cierto? Entonces, nosotros como seres humanos batallamos con la incredulidad de la vergüenza inapropiada. Nosotros podemos tener dos tipos de vergüenza, una apropiada y una inapropiada. Pero antes de llegar a desarrollar todo este tema, quiero que me acompañen, por favor, ahí en su lugar, que inclinen su rostro y que podamos poner este tiempo en manos de nuestro Dios, apelando a que Él nos hable en nuestros corazones. Eterno Padre, te alabamos, mi Dios, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra en la cual podemos meditar todo el tiempo, suplicándote en el nombre precioso de Cristo, que tu Santo Espíritu, Dios, sea con nosotros. Que nos ayudes, Padre, a poder ver con claridad qué es lo que yo no debo hacer y qué es lo que debo de hacer, qué es lo que me debe de dar vergüenza y qué cosas no me deben de dar vergüenza, Señor. Habla nuestras vidas, por favor. Habla nuestras vidas, Padre. Apelamos, Señor, a que tu Santo Espíritu sea con mis hermanos, que tu Santo Espíritu sea conmigo, para que pueda yo hablar con claridad, Señor, pero también que seamos transformados por Él. Que no seamos, amado Padre, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu hermosa palabra. Sé con nosotros, mi Dios, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues nuestro texto, que es la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 12, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con amplia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Bueno, Pablo está mencionando como un sándwich 2 veces: no me avergüenzo o no te avergüences, dando a entender, hermano, que debemos de ser muy firmes, muy estables en lo que es nuestro cristianismo. Voy a leerles un pedacito del testimonio de San Francisco de Asís. Escuchen. Cuando el ejército de los francos estaba sitiado, la ciudad musulmana de Damieta, San Francisco de Asís se fue de Italia para predicar a los soldados. Impulsado por el valor que le caracterizaba, pasó a las filas de los enemigos, sin pensar en el peligro que corría su vida, y proclamó el nombre de Jesús ante los discípulos de Mahoma. Fue hecho prisionero y llevado ante Malek al-Kamel, sultán de Egipto, a quien dijo que venía, no enviado por los hombres, sino por Dios, para anunciar el camino de salvación. El sultán lo trató con mucha consideración y simpatía, y llegó hasta permitirle predicar ante él y su numeroso séquito, escuchándole con marcadas pruebas de simpatía. Lo remitió salvo al campamento de los francos, diciéndole: ruega a Dios por mí, para que me alumbre y me dé el poder de seguir fielmente la religión que más sea agradable a Él. Además de sus trabajos personales, San Francisco pudo enviar a muchos de sus seguidores, no a predicar un evangelio completamente puro, lo sabemos, pero sí a anunciar el nombre de Jesús como el Salvador de los arrepentidos. Qué interesante, ¿no? Francisco de Asís, un monje, pero que tenía pasión por el Señor. Al final de cuentas se convirtió al cristianismo. A él no le importaba lo que pudiera sufrir en vida. Lo que a él le interesaba era que el reino avanzara. Él no se avergonzaba en ninguna manera acerca del testimonio de Cristo. Y por supuesto tampoco se avergonzaba de los padecimientos en el nombre de Cristo. Hay un libro titulado Difícil de creer. El autor es el pastor John MacArthur, y él cita en este libro cita una estatua que está en Roma, o estaba en Roma. Era la cabeza de un burro, era una cruz con un pseudo humano ahí crucificado y con una cabeza de burro, que decía: Alexa, alza las manos a Dios. Es una burla al cristianismo a todas luces. Pero ¿por qué para un judío era tan complicado dar testimonio de su fe? Por una simple y sencilla razón: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para un judío es sumamente difícil comprender cómo es que Dios está muriendo en una cruz. Eso les hace cortocircuito. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, no lo busquen, solamente lo uso como referencia. Dice: pues no me avergüenzo del evangelio, que es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Pablo no se avergonzaba del evangelio y daba testimonio de él.
Y es exactamente lo mismo que le está pidiendo a Timoteo. No te avergüences. Y en ocasiones, hermanos, yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, que cada uno de nosotros pueda tener un tipo de personalidad. Eso está bien. Pero una cosa es tu personalidad y otra cosa es el poder de Dios a través del Evangelio. El poder de Dios que tenemos por el Espíritu Santo. En teoría, ninguno de nosotros debe de renunciar a eso. Quien renuncia a eso es porque no ha entendido ni el Evangelio ni el poder del Evangelio. Porque el Evangelio, el poder del Evangelio es para salvación. Y dice ¿para quién? Al judío primeramente y después al griego, ¿cierto? De tal forma que debemos de tener mucha conciencia de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿O qué somos en Cristo? De tal forma que el apóstol Pablo cita en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, algunos no lo sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De verdad lo creemos, hermano? ¿De verdad creemos que somos una nueva criatura? Que hemos sido embestidos por el Espíritu Santo y que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía. ¿Realmente lo creemos? Entonces vamos a ver si no lo hemos comprendido, hermano. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. La segunda carta a Timoteo, para animar a Timoteo, porque Timoteo estaba yendo en un detrimento de su valentía, de su fe, de su amor y de su servicio. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el temor de Timoteo, que tiene que ver con la personalidad. Por eso comencé hablando de la personalidad. Pablo sabía que el fuego, porque dice versículo 6, perdónenme, versículo 6, por lo cual te recuerdo o te encarezco, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo sabía que el fuego del carisma de Timoteo o charisma, carisma o charisma es lo mismo, el don de gracia que capacitaba a este joven para ser el representante escogido del apóstol Pablo. Dicho de otra forma, Pablo sabía que Timoteo tenía específicamente el don para dejarlo al frente de la iglesia. Pablo está a punto de ser martirizado, ¿cierto? Por eso dice, ¿por cuál razón? Dice el texto comienza por lo cual o por esta razón. ¿Cuál razón? Por lo que está diciendo acerca de su abuela y de su madre. Versículo 5, porque tengo presente que la fe sincera que hay en ti. Pablo reconocía entonces que había una fe salvífica, sincera, permanente en su discípulo, ¿cierto? Eso no está en tela de juicio, ¿cierto? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. No porque la fe se transfiera, sino porque su abuela Loida y su madre Eunice habían hecho un trabajo de cultivar la fe de Timoteo. Escucha lo que dije, papá, mamá, de cultivar en Timoteo su fe. Esto quiere decir que la cuidaban. ¿Cada cuándo? ¿Cada 15 días? ¿Cada temporal? No, hermano, todos los días. ¿Cada cuándo debes de cuidar la fe de tu hijo? Todos los días. No vaya a ser que le crezcan espinos. Entonces hay que podarla, ¿cierto? Pablo sabía
que en Timoteo había una fe genuina. Por eso dice, por lo cual, o por lo tanto, o por esta razón, te aconsejo que avives el don que hay en ti. ¿Cierto? Este carisma, una vez tomado, no hay regreso, hermano. El don con el que Dios te ha capacitado, no hay regreso. No le puedes decir al Señor, ay, Señor, es que este no me gusta, dame otro. No. El que tienes sí es ese, pero avívalo. ¿Para qué fueron dados los dones? ¿Te acuerdas? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otra vez te puedo hacer la pregunta, ¿qué don tienes? Bueno, ese que tienes, ese, avívalo, hermano. Despiértate tú que duermes. Despiértalo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo sabía entonces que el fuego de carisma de Timoteo estaba bajón. Ya se le estaba descargando la pila del don, hermano. De repente, ¿cómo andamos? Con la pila baja, ¿no? Hermano, cuando yo me acuerdo cuando era, bueno, iba a decir cuando era joven, pero no, hermano, perdóneme. Sigo siendo muy joven, medio traqueteadón, pero joven. Hermano, cuando empezaba yo a trabajar, y yo empecé a trabajar con mi hermano el más grande. Mi hermano el más grande es mecánico de toda su vida, o cuando menos desde que yo me acuerdo. Y cuando yo empecé a trabajar con él. Y si alguien sabía negrear, ese era mi hermano. Porque me decía, carnal, mañana te espero tempranito. ¿A qué horas? A las 8 te espero aquí. Yo decía, ¿a poco este ya para temprano vamos a trabajar? A lo mejor va a invitar a almorzar. Pues no, hermano, ya tenía que yo llegar desayunado y era llegar a trabajar. De las 8 de la mañana no hasta que quedara el carro, hermano. Hasta que mi hermano dijera ya. Y nos podían dar la 1, 2 de la mañana trabajando de corrido. Llega un momento el que o sea, ya se te bajó la pila, ya ni siquiera coordinas de tanto cansancio, ¿cierto? Bueno, algo así. Timoteo ya andaba bajón. Ya, ¿en qué andaba bajón? En su don, el don que le había sido dado. En eso ya andaba bajo. Una vez en la carta anterior, en la primera de Timoteo, el apóstol había escrito, no descuides el don que está en ti. ¿Qué tan descuidado eres, hermano? ¿Cómo sé que somos descuidados? Ya dejaron un suéter, ya dejaron hasta la Biblia aquí. Ya dejaron hasta las bolsas, las hermanas. Una ocasión dejaron una Biblia, hermano. Dejaron una Biblia de esas que traen cierrecito. Y dije, ¿quién dejó esto aquí? Y se sentía gorda la Biblia. Entonces dije, la tengo que abrir para saber de quién es. Bueno, la abrí, hermano. Ay, Señor, repleta de dinero. ¿Qué tan descuidados somos? Tuve que hablar, ya vi de quién era. Ay, hermano. Y era uno de los hermanos que vivía súper lejos. Le tuve que hablar que se regresara. Hermano, aquí está tu Biblia. Ay, sí es cierto, pastor, cuídemela por favor porque traigo dinero. Regrésate por favor por tu Biblia. ¿Qué tan descuidados somos? Y Pablo le ha dicho a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, no descuides el don que está en ti, que fue concedido por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La repetición ligeramente alterada está en esta misma exhortación. Aviva el don, él lo está repitiendo en la carta también. Así que deberíamos tener presente lo siguiente, hermano. Inciso A. Timoteo estaba limitado por frecuentes sufrimientos físicos. Nota lo que dice la primera carta en el capítulo 5, versículo 23. Ay, perdónenme, ya me pasé de cartas.
Les di 7 en lugar de 8. Capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo era Timoteo? Enfermizo, así como Johnny Laboriel, del estómago. Puedes andar bien y de repente te da el supiritaco y ándale, al hospital vas a dar. Entonces Timoteo sufría de esto y quizá a causa de esto andaba bajón, no se componía. Nota ahora lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 10, cito: si llega Timoteo, ved que esté con vosotros como. ¿Ya llegaron? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, capítulo 16, versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo, por favor. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Una palabrita que puede traducirse allí como tranquilidad es sin temor. ¿Cómo era temeroso? ¿Cómo era Timoteo? Temeroso. ¿Cómo eres tú? ¿Te parece el Chapulín Colorado, no? Sí voy. ¿Y por qué no vas? Porque no, chachis. No voy. No, vamos. Pero ten en cuenta que Pablo está teniendo cuidado de su discípulo. Dice, por favor, cuídenlo. Y al cuidarlo, ¿qué es? Animarlo. ¿A qué? A que no tenga miedo. ¿Hay algún miedoso aquí? No levante la mano, nada más con la mente hágala así. ¿Hay algún miedoso aquí? Para que no te vayas a decir, oye, yo estoy recollón. No, hermano. Así, ¿cómo era Timoteo? Miedoso. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? ¿Nota? Pero, ¿qué le podía causar temor? ¿Qué le podía causar temor? Nota lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. La primera carta a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Qué le podía estar causando temor a Timoteo? Su juventud. Era un joven. Algunos historiadores dicen que era tan joven como de 30 años. Pero entonces ya no tan joven, ¿no? Dices, ay, qué joven, pues ya era un hombre, vamos a llamarlo así. Yo puedo decir de Santiago, que dices, bueno, este chavito, pues, y quizás se ha arrojado, ¿no? Pero cuando ve el tamaño de los cocoles, dice, no, mejor no voy, abuelito, mejor ve tú, que te zumben a ti, yo te levanto si te tiran, ¿no? Porque era joven. Era joven Timoteo y esto a él le podía causar temor. No solo eso, nota qué pasa con Timoteo. Los efesios que seguían el error, sus opositores eran muy decididos. Nota lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, no es cierto, 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 7, nota: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, doctrinas falsas. ¿Qué hacían los opositores de Timoteo? Enseñaban falsas doctrinas. A ver, confróntalos. Y si eres un jovencito y aquellos ya eran viejones con el cormillo bien retorcido, ¿qué iba a pasar con Timoteo? Dice, sí voy. A la otra sí ya les digo. No. Nota versículo 4. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.
Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Esta última frase, que hacen declaraciones categóricas, es que eran cuates falsamente seguros. Y digo falsamente porque lo que enseñaban era falso, pero ellos estaban seguros de lo que estaban enseñando. Y Timoteo les tenía que hacer frente. Por eso Pablo le dice: mi hijo, no tengas miedo, vaya, dígale, haga esto. Misma primera carta, en el capítulo 4, pero al versículo 6, cito: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Los creyentes eran perseguidos por el Estado. Lo que dice aquí, enseña estas cosas a los hermanos. ¿Qué te va a pasar si enseñas estas cosas? Vas a sufrir persecución. ¿Quieres? Y la persecución empieza por tu casa. Cuando empiezas a leer y a leer y a leer, y el Señor empieza a hablarte y a hablarte y a hablarte y a hablarte, y empiezas a tener conflictos mentales, y empiezas a ser transformado por el Espíritu Santo, tu familia lo nota. Ya vas otra vez con tu Biblia, ¿no es cierto? Ay, pareces tan religioso, tan fanático. La persecución, ¿dónde empieza? Y dentro de la iglesia, hermano. Cuando hay algún hermano que empieza a estudiar y empieza a ser transformado, ¿qué hacen los demás hermanos? Ya ahí viene el legalista, que no quiere que hablemos de esto. No, hermano, tú andas demasiado carnalote. Es diferente. ¿Me explico, hermanos? No sabemos si todos o solamente algunos de estos factores contribuyeron al resultado expresado, a saber de, ¿qué le dijo? Te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti. Varias de estas cosas podían haber estado influido para que el don de Timoteo estuviera bajo. Ay, hermanos, he estado platicando con algunos pastores. Y uno de ellos me dijo: ¿sabes qué, Fer? Yo ya no quiero. Ya se dio cuenta del tamaño de responsabilidad que hay en el pastorado cuando uno estudia la palabra. Primero hay que saberla, conocerla. Segundo, hay que vivirla. Y me dijo: ¿sabes qué, Fer? Ya no quiero. Ya. O sea, me aterra tener que pararme al frente de la iglesia y enseñar. ¿Se aceptan renuncias? No. No, hermano, ya no me pasa. No se aceptan renuncias. Ya no. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Animarlo a que avive ese don que fue puesto en él. Y a explicarle con la Escritura que no hay vuelta atrás. Y que si se está dando cuenta de que está haciendo algunas cosas mal, el mejor consejo que les puedo dar a todos es: corrígelo. ¿Tienes problemas? Arréglalos. Fácil. Y es animarlos a que hagan las cosas, no al revés. No al revés, ¿cierto? Entonces, obviamente Pablo le está pidiendo a Timoteo que siga adelante en el oficio ministerial. Y en este oficio ministerial, Timoteo necesita prestar atención. No sabemos hasta qué punto contribuyó cada uno de ellos. Sin embargo, la idea principal es clara. Pablo, habiendo seleccionado el verbo más suave, aconseja a Timoteo. ¿No dice así? Por lo cual te recuerdo. Otra frase podría ser: por lo cual te exhorto, te amonesto, te animo. Timothy, échale ganas, brother. Échale ganas, bro, ¿no? Échale ganas, bro. Órale, vamos. No, para atrás ni para tomar vuelo, Timoteo. Vamos, siga adelante.
Aviva el fuego, el don divino de la ordenación. ¿Fuiste ordenado? Sí. Avívalo. Regresa a eso. Los tiempos eran graves. Pablo estaba a punto de partir del escenario de la historia. Dicho de otra forma, Pablo estaba a punto de morir, de ser martirizado. Timoteo debía tomar el cargo en el punto que Pablo dejaba. ¿De qué tamaño era el testimonio de Pablo? Y Pablo le está pasando la estafeta a Timoteo. Órale, mijo, vas tú. Yo ya voy, te espero en casa. Y era un chamacón, Timoteo. ¿Qué harías tú? Ahora todavía no me estoy despidiendo porque ay, ¿y ahora quién va a ser el pastor de la iglesia? No, hermano, el don que tienes, el don que Dios ya te dio, avívalo. Debemos de ser una iglesia que trabaja con tu don. No es para que lo escondas. Ya les expliqué esto en domingos anteriores. No es para que lo escondas. ¿Cierto? Timoteo ama a Pablo. Nota lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19. 5:19 de la primera carta a los tesalonicenses citó: no apaguéis ¿qué? El espíritu. No es que se te vaya, es que lo apagas. Timoteo ama a Pablo, entonces que Timoteo recuerde que aquel tiempo de su ordenación, también las manos de Pablo habían pesado sobre él como símbolo del don que le había sido conferido. ¿Por qué Pablo le recuerda esto a Timoteo? ¿Por qué? Hermano, traigo 3 puntos a desarrollar. Si no llego al tercero y me quedo solamente en el punto 1, no importa, quiero que lo entendamos con la mayor claridad posible. Nota lo que dice, versículo 7. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo que avive el don que le fue dado a través de la imposición de manos por el ministerio, por el presbiterio? Versículo 7, escucha. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermano, esta es una declaración enorme. Aquí nadie que dice que es salvo puede tener una excusa para no servir e involucrarse en la iglesia. Si usted dice que es salvo y usted no se involucra en nada en la iglesia, discúlpeme, su don de salvación está en tela de juicio. Se lo digo con claridad. Si usted no aporta nada, analícese por lo que dice el texto, por lo que Pablo le está diciendo. Obviamente Pablo no le está diciendo a Timoteo que él no es salvo. ¿Cómo sabemos eso? Pues por lo que le dijo anteriormente, ¿no? Que él tenía una fe sincera, que había sido cuidado, educado perfectamente por su abuela y por su madre. Pero le dice que no sea cobarde, que avive el don que hay en él. Porque te recuerdo, Timoteo, ¿te acuerdas que es una exhortación de recuerdo? Dice, hijo, te recuerdo que esto, ay, sí, con mucho cariño, con mucho amor, pero hijo, ¿ya dejaste de hacer esto? Ay, sí. ¿No? Hay quienes a mí me dicen, apá, oye, hijo, hija, ay, sí, apá, es que no he podido, pues aliviánese, mijo. Órale, échale ganitas, no nos podemos quedar en el camino. Porque no nos ha dado Dios espíritu de. Este versículo, hermano, a algunos comentaristas, grandes estudiosos, les ha causado cierto problema. Algunos dicen que el espíritu que está aquí mencionado, pon mucha atención. En tu Biblia, ¿cómo está escrita la palabra espíritu en este versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu.
con minúsculas. Es por esta razón que algunos sugieren que no está hablando del Espíritu Santo. Y en el texto original es muy interesante, hermano. El texto antiguos del Nuevo Testamento, voy a tener que usar un poquito de tecnicismo griego para poder entenderlo mejor, mis amados. Y les pido, me ayuden con esto. Van a decir, ¿yo para qué nos dice eso si ni le entiendo? Pero es precisamente por eso, para que le podamos entender mejor. Los textos antiguos o algunos textos antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos solo con letras unciales. ¿Qué es una letra uncial? Fácil, mayúsculas. Las unciales son mayúsculas. Y hay textos en el Nuevo Testamento que fueron escritos solamente con letras mayúsculas. De manera que el uso de las mayúsculas en las traducciones modernas no es una cuestión de interpretación. O sea, el que esté escrito aquí con minúscula no necesariamente significa que fue escrito, más bien que no sea el Espíritu Santo. ¿Ok? No hay artículo definido en el texto griego. No hay un artículo definido que nos diga o que nos dé a entender que es el Espíritu Santo al que se refiere. O en el texto griego generalmente, hermano, no hay artículos. Eso es importante también. Además, hay elementos neotestamentarios que sustituyen la letra S, o la S. ¿Ok? En minúsculas, por ejemplo, Romanos 8:15. Vamos allá, pongan un dedito allí y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Ya te fijaste cómo usa el mismo tipo de letra la traducción? En minúsculas. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, por lo cual clamamos, ¿qué? Y en automático inferimos que este espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque si no tengo al Espíritu Santo, ¿cómo sé eso, hermano? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión a lo que estoy diciendo, que es el Espíritu Santo? Por lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Nota lo que dice. ¿Qué dice? Nada más que espíritu en el versículo 1 si está con E mayúscula. Pero ya te fijaste cómo en las traducciones modernas el que esté con mayúscula o minúscula no determina la traducción del texto. Ahora pon mucha atención porque estoy usando el contexto para apoyar lo que estoy diciendo. No me lo estoy sacando de la manga así como mago para que diga lo que yo quiero. No, hermano. El contexto, primero el texto que estoy explicando, que es 2 Timoteo 4:7. Ahora en el contexto del mismo escritor, del mismo autor, usando Romanos 8:15. Pero ahora en el contexto inmediato anterior, que es el 8:1, dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Gloria a Dios por eso. Los que dijeron amén, los que no, espero lo tengan pronto. Hermano, despiértate y aviva el don que hay en ti, amén o no. Amén. Todo así como que están. Amén. Reacciona, hermano, despiértate. Hermano, consejo, hermano. Si ves que el hermano que está a tu lado empieza así, y de repente le hizo así, o le hace así, no es que haya dicho, sí, pastor, no, ya se está durmiendo, por favor, nada más dale así.
¿Ok? Si traes una aguja, pues, ¿ok? Entonces, ¿sí me explico, hermano? Si está hablando del Espíritu Santo en el versículo 1 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, y dice que por este Espíritu es el Espíritu de adopción por el cual yo puedo clamar Abba Padre, que es mi apá, mi papito. Abba Padre podría parecer se me olvidó, ¿cómo se dice? Un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo, hermano? Una repetición de la palabra, ¿cierto? Abba en hebreo es padre. Entonces está diciendo por lo cual podemos clamar Padre, Padre. ¿Ok? Entonces es muy claro. ¿Ya te fijaste cómo entonces sí puede causar alguna controversia si yo no voy al texto, uno, al texto griego, y dos, al contexto? Entonces sí puedo tener alguna complicación para entender el texto. Pero no hay problema, hermano. No hay problema. ¿Por qué? Porque el contexto ya nos aclaró que se trata del Espíritu Santo. Entonces, por lo cual nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de, sino de, oh, wow. Esto es interesante. Esto es muy interesante porque Dios le ha dado a cada creyente el mayor don, el Espíritu, así como un don espiritual para su ministerio y un deseo fuerte y poderoso de servir, compartir, ir y ser como Cristo. Si Dios, hermano o persona que nos visita o persona que te reúnes con nosotros cada 8 días, si esto no arde en ti, reflexiona en tu vida espiritual. Si esto no arde en ti, piénsalo. Quizá estás viviendo un cristianismo falso. Repito, Dios le ha dado a cada creyente el mayor don, el Espíritu. Ese es el mayor don, el Espíritu Santo. Así como un don espiritual para su ministerio y un deseo fuerte y poderoso de servir, de compartir, de ir y ser como Cristo. Insisto, si esto no yace en ti, examínate. Pablo nada más le está recordando a Timoteo qué es lo que es y cuál es la causa por qué no debe ¿cuál es la causa por la que Timoteo no debe de tener temor? ¿Ya te fijaste? Solamente se lo está recordando. Manito, Timo, acuérdate, hijo, que tienes el Espíritu Santo. Y que este Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y que no puedes estar todo el tiempo bajón, hijo. Hablando en un término así muy paternal. No puedes andar todo el tiempo bajón, hijo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo que es poder. Wow. Entonces, ¿de veras que lo traigo? Lo traes. Lo traes puesto. No son espíritus malignos lo que traes puesto. Es el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabes eso? Hay, hermano, cosas que el Espíritu Santo produce a través del espíritu humano o en los humanos. Escucha, para que veas que cómo funciona. Porque a veces hago más de lo que yo creo que podría hacer. Nota, no un espíritu de esclavitud. ¿Por qué no un espíritu de esclavitud? Porque conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Somos libres, libres soy, ¿no es cierto? Sino que más bien nos dio un espíritu de adopción. Al ser adoptados por Dios en Cristo,
Dejé de ser esclavo al pecado, de modo que no sirvo más al pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezca, dice Pablo en Colosenses. No, hermano, ya no. Somos libres de la esclavitud al pecado. Ve analizando tu vida. 2. Tenemos un espíritu de mansedumbre. Bueno, para apoyar lo que dije anteriormente, es el mismo texto de Romanos 8:15. Ahora, un espíritu de mansedumbre. ¿Qué tan mansito eres? ¿Te acuerdas de la película de Narnia de C.S. Lewis? ¿Qué hacía la niña, que no me acuerdo cómo se llama, con el león? ¿Qué hacía la niña con el león? Qué escena, ¿no? Un animalón de este pelo y la niña lo acaricia, hasta le dice al león: yo te llevo, vente, súbete. Y dices, wow, ¿te imaginas? Lo toca, hermano. ¿Qué tan manso eres? Hay un dicho entre los cristianos que dice: yo soy manso, mas no menso. No, jamás, hermano. Tache. Eso tache. Te estás defendiendo antes de cualquier cosa. Hay una predisposición. ¿Eres manso o no? ¿O eres de los que te tocan? Ay, hermano. Ay, hermano. Este parece ni siquiera Rottweiler, hermano. Parece mastín napolitano. No, espérate, hermano, pues apenas te iba a tocar. ¿Serás hermano? No sé de quién. ¿Ok? Nota lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 21. Cito: ¿qué queréis? ¿Sí? A ver, léanlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 21. Ahora sí, Rafa, por favor, ponte de pie, hijo. ¿Cómo quieren? El cliente lo que pida. Hermano, debemos de tener espíritu. Obviamente, ¿qué le dijeron los corintios? Ay, no, sí, tráete la vara y damos a todos. No, espérate, Pablo. De mansedumbre. Vamos a platicar. ¿No? Es de las cosas que provoca el espíritu en nosotros. ¿Cómo eres, hermano? ¿Cómo somos? Nota, un espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Un espíritu de fe. 4:13 de la segunda carta a los Corintios. 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Espíritu de fe. ¿No? Ya no me acuerdo qué número, pero la que sigue. 4. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. O sea que necesitamos la imposición de las manos por otro espíritu. No, hermano, no. Es el mismo espíritu. Es lo que Pablo está pidiendo por los efesios. En el capítulo 1, versículo 17, en su oración, Pablo le dice a Dios: Señor, dales el Espíritu Santo para que les dé conocimiento. El Espíritu Santo da entonces, pero no es para que la leas así. No, hermano, no. Sí hay que leerla. Acuérdate, está escrito en un lenguaje humano a menos que usted no sea humano. Entonces ni haga el intento. No va a poder. Si es usted chango, marciano o algo así, no es para usted. Pero si usted es humano, es para humanos. Pero necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ok? No solo eso, no un espíritu de cobardía, sino más bien un espíritu de amor y dominio propio. Y este es el texto que estamos estudiando. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, hermanos. 1, versículo 7. Estamos en el 7, no he avanzado nada, hermanos. Ya ven cómo soy. No les digo, les prometo que llego hasta allá y me quedo en 1.
En el 7, ahora nota el último, espíritu de error versus espíritu de verdad. ¿Cuál traes puesto? ¿El de verdad? A ver, nota lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Quien lo tenga se pone de pie. Adelante, Rafa. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Te lo voy a decir de otra forma, hermano, como dicen los niños cuando van a la primaria. No oigo, soy de palo. ¿Tienes orejas de pescado? Si tú no oyes la palabra de Dios, esa es una cosa contundente de que tú no eres hijo de Dios. Pero si tú escuchas hablar a Dios, cuando vienes aquí te sientes y dices, ay Señor, sí es cierto, yo soy así y no he podido hacer esto y esto y esto, Señor. Entonces tú eres hijo de Dios. Si tú endureces tu corazón y no escuchas, ten mucho cuidado. Entonces, la sustancia del argumento que Pablo le está diciendo a Timoteo es la siguiente. Quedaría así, con lo que ya expliqué, hermano, con lo que ya expliqué. Quedaría así, querido Timoteo, lo estoy parafraseando, hermano. Querido Timoteo, combate esa tendencia tuya de tener temor. Lo estoy explicando, es una paráfrasis. El Espíritu Santo que te ha sido dado a ti y a mí y a todo creyente, no es el espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio o disciplina personal. Ese es el dominio propio. Tiene que ver con la disciplina, hermano. ¿Qué tan disciplinado eres? Ay, no, es que yo soy bien desordenado. Tiene que ver con el autocontrol. Y ahorita lo explico. Esta que tiene que ver con la disciplina personal, dice Pablo, le dice a Timoteo, benefíciate de ese poder, del dunamis. Otra vez, la palabra usada ahí para poder es dunamis. Y no es porque eres dinamita y andas causando desastre por todas partes. No, eso sería una mala aplicación de la palabra. Una muy mala aplicación de la palabra. Este que tienes el poder es posesión de influencia controladora que se manifiesta sobre la realidad de una manera sobrenatural. En castellano, ¿qué es eso? Que te vas a enderezar de forma sobrenatural como nunca antes lo has podido hacer. Nada más déjate controlar por el Espíritu Santo, porque es poder. ¡Wow! ¿De verdad eso puede hacer el Espíritu Santo en mí? Pruébalo. Te platico cómo era yo. Tiene que haber una evidencia clara, hermano, de que el poder de Dios está actuando en ti, de que lo traes puesto. O sea, tú no le debes de decir a Dios, Señor, dame poder, Padre, para... Te va a decir, Señor, ¿te acuerdas, hijo, lo que dice Romanos 8:1? Y no, Señor, nunca lo he leído. Pues con razón estás pidiendo. Con razón. ¿Te acuerdas qué decía Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le hagas al cuento. Por eso pides poder, ¿cierto? ¿Ya te fijaste lo interesante de esto, hermano? Entonces, de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo te va a transformar. Y lo traes puesto para que vayas más allá de lo que tú crees que puedes hacer. Es que yo llegué hasta acá y como le dices, a mí me daba miedo hasta dar el primer paso y ya hasta corro. Hermano, cuando tienes visitas en tu casa los domingos, es que me cayeron de forma inesperada. Es que me venían a dar una sorpresa. Pues sorpréndelos y diles, vengo. Me ibas a sorprender, el sorprendido fuiste tú. ¡Tarán! Ahorita regreso
Por ahí de la 1:30, vengo, aquí te quedas en tu casa, ahí almuercen. Es más, ahí te dejo las llaves por si quieren ir a almorzar al mercado. Ahorita vengo. ¿Es fácil hacer eso con los parientes? Ay, no, pastor, vienen desde lejos. ¿Vas a dejar plantado al Señor? Chanfle. Hermano, lo traes puesto, lo puedes hacer. Ay, pastor, es que de verdad usted no sabe. Las cobijas pesan. Y más por ahí de las 6 de la mañana el domingo. Porque el lunes, como quiera que sea, si llego temprano, me descuentan el día. Pero ¿y el domingo? Ay, caray. Ay, caray. Tienes el poder para decirle a las cobijas: fuera de aquí, Satanás. Hermano, tienes el poder de Dios, ¿cierto? Ahora, esto es sin límites, porque nunca falla y tendrás la oportunidad de proclamar la verdad de Dios. Escucha, es de ese amor, el amor ágape. Ya lo traes puesto en el paquete de la salvación. Es lo que Pablo le está recordando a Timoteo que ya tiene. Ay, ya no quiero ir, pastor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Es que todos me caen bien gordos. ¿Te acuerdas que traes puesto al Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué es de a gratis? ¿Que este no funciona en ti o qué? No puedes decir que ya no amas a los hermanos, ¿eh? Comentario extra, no se los voy a cobrar, hermanos. No se los cobro. Si tú te cambias de iglesia, escucha lo que voy a decir. Si tú te cambias de iglesia por querer estar mejor, porque donde perteneces ya no te sientes tan a gusto, sientes que le echaron pica pica a las sillas. ¿Qué crees? Te me regresas a esa iglesia. Esa no es una razón para abandonar la iglesia. Pero te regresas. Y primero arregla tus relaciones interpersonales con tus hermanos y luego hablas con el pastor, y si el pastor te encomienda, entonces vienes. Eso debe de ser en todos lados, hermano, ¿eh? Decía Roger Oakland, un predicador, que hay cristianos turistas. En ningún lado están en paz. Andan brincando como chapulines de lado a lado a ver a dónde caben. No, hermano, aquí dice que tenemos el amor, que el Espíritu Santo es poder y es Dios de amor. Chanfle. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con el hermano que ya ve cómo es, pastor? ¿Qué dice la Biblia que debes de hacer con el hermano que ya ves cómo es? Amarlo. ¿Por qué amarlo? ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nada más por eso. No es que no peque el hermano, no es que tú no peques, sino por amor. Cuando el hermano me ofenda, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a amar más. Vente, manito. Como dice Yojas, dame un abrazo. ¿Sí o no, Yojas? Un abrazo, hijo. Pues luego se te acerca y dice: es que yo te quiero mucho. Yo también, hijo, a ti también. Yo también te quiero mucho a ti. Dame un abrazo, hermano, vente. ¿Por qué? Porque te quiero mucho. Vente, hermanito, no te vayas. Me hayas dicho lo que me has dicho, haya sido lo que haya sido. Yo te amo, hermano. ¿Y qué crees? Dios nos ama a los dos. Estemos en paz. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cierto? Este amor ágape es una fuerte emoción positiva de respeto y afecto. Una fuerte emoción positiva de respeto y afecto. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: querido hijo Timoteo, combate esa tendencia tuya de tener temor. El Espíritu Santo que te ha sido dado a ti y a mí y a todo creyente, no es un espíritu de timidez, sino de poder, ya lo entendimos, sino de amor, hermano, de amor. Y la otra, inteligente, de
dominio propio. Y aquí es donde dijera mi abuelita, la puerca tuerce el rabo. Hermano, ¿cómo reaccionas ante la adversidad? Ya no voy. O te enojas. O sea, una te puedes desanimar y decir, no, ya no voy. Para eso querían que fuera yo cristiano. Ya no voy. Y ya no quieres. ¿Qué te embargó? No pienses en las tarjetas de crédito y en el banco. Estoy hablando del texto, hermano. ¿Qué te estaría embargando? La emoción. ¿Cierto? La emoción. Y si te enojas contra el hermano, ¿qué te estaría embargando? La emoción. Y si te empiezas a reír de todos, ¿de qué te estaría embargando? Entonces, hermano, conforme tú reacciones ante algo que sucede dentro, vas a demostrar qué tan maduro eres. ¿Qué tan maduro eres? ¿Por qué razón? Porque quien no tiene dominio propio, ¿qué quedamos que era el dominio propio? Se los expliqué hace un ratito. Tiene que ver con la autodisciplina y autocontrol. Quiere decir que todas tus emociones están controladas y no te vas a dejar dominar por ninguna de ellas. Entonces, cuando decimos, no, pero es que yo soy así, sáquese. Si usted es así, usted no es controlado por el Espíritu Santo. Y escuche esto, si usted no es controlado por el Espíritu Santo, no lo trae. Y si usted no lo trae, ¿qué? No es de Cristo. Fácil. ¿Qué tan descontrolado eres para tus emociones o descontrolada, hermana? Es que ya ve, pastor, cómo somos las mujeres. Pues sí, ya sé cómo son. Yo tengo 2 en mi casa. Pero, ¿ustedes creen que yo tengo toda la capacidad y sabiduría para controlarlas, hermanos? Y entonces, ¿cómo le hacemos para dar buen testimonio? ¿Quién las controla? Las trae, pero así, órale, no se me suelte, hágase para acá, mija, hágase para acá. Y a mí primero que a ellas, porque debo dar ejemplo de eso. Y ellas son controladas por el Espíritu, y el Espíritu le ayuda a que controle sus emociones. Una ocasión leí un libro, creo que es el libro de una joven conforme al corazón de Dios. Dice que una joven no puede estar todo el tiempo como chachalaca. ¿Sabes qué es una chachalaca? Una gallina silvestre. Esa es una chachalaca y tiene una característica, hermano. ¿Te acuerdas que en uno de los sexenios antepasados, nuestro expresidente le decía chachalaca a otro, a Fox, le decía, cállate chachalaca? Se refería, las gallinas silvestres, las chachalacas, tienen la peculiaridad de que tú te acercas, tú vas caminando y ellas le corren hacia ti. Son como gorditas, silvestritas. Pero en cuanto se acercan a ti están... Esa es una chachalaca. Cuando una jovencita, decía este libro, no tiene autocontrol en esas áreas, hace ver que no tiene el Espíritu Santo. Tiene que reírse como princesa, dice el libro. ¿Cómo quedó? Cálmense, no se rían así. Hermano, ¿me explico? Autocontrol. Iba a ser una, pero mejor no. ¿Me explico, hermano? ¿Y tu orgullo? Si tú dices, si tú reaccionas conforme a tu orgullo, ¿qué crees? No eres controlado por el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que pega? ¿En dónde nos pegan cuando nos vienen a decir algo que hicimos? Ay, es que me dio en mi orgullo. Pues de eso se trata. ¿Por qué, hermano? Pero ¿cómo vas a reaccionar si te dan en tu orgullote? Y digo en tu orgullote porque no es orgullito, Yo una vez le dije a alguien, yo no sé cómo es posible que un chico cuerpecito que pone orgullote tan grandote. ¿Cómo le hacen, hermano? Hasta lo enrollan así. Y yo le digo, cálmense. ¿Cómo debemos de reaccionar cuando es pisado el orgullo? Bíblicamente hablando, ¿cómo? Con humildad y mansedumbre, porque es autocontrol. Y decirle al hermano, me está costando trabajo digerirlo, pero le agradezco mucho lo que ha venido a hacer conmigo. Si nadie me viene a decir a mí que yo soy orgullosote y que me cala hasta las entrañas, ¿cuándo me voy a dar cuenta de eso? ¿Cuándo voy a cambiar? Entonces, gracias a Dios por la iglesia, ¿no? Gracias a Dios por la iglesia, hermano, porque la iglesia me conoce. La iglesia sabe perfectamente quién soy yo. Entonces, el dominio propio tiene que ver con el autocontrol, con la disciplina necesaria. Le está diciendo entonces Pablo a Timoteo, hijo, benefíciate de la necesaria disciplina del autocontrol. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy interesante, un poquito más de tecnicismo griego, hermano. Esta palabra autocontrol, en el texto griego se llama genitivo. Y tiene la idea de propiedad tuya, de ti, así como las computadoras Dell. ¿De quiénes son? Pues Dell, es suya Dell. ¿No? Este genitivo en nuestro castellano viene siendo la palabrita o el prefijo o la conjunción de, para que lo entendamos mejor. El carácter de Beto. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién es el carácter? De Beto. Cuando está hablando entonces el apóstol Pablo que eche mano de esa autodisciplina, autocontrol, es de toda la capacidad en madurez mental que él tiene para salir adelante y no ser dominado por sus propias emociones. Así, hermano. Así de interesante es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 7. No te dejes dominar por ninguno de ellos. Tienes que ir autocontrol y contrólate, domínate y síguele. Eso se va a ver manifestado en tu estilo de vida, en tu forma de pensar. ¿Cuánto dominio tienes de tus propios pensamientos, de tus emociones? Dicho de otra forma, ¿cuánta madurez tienes? Dependiendo de cómo reacciones bajo ciertas circunstancias, es la evidencia que tenemos de cuánta madurez tienes. Si te vas porque alguien te dijo algo, ¿cuánta madurez tienes? Si dices, mejor ya no le hablo, pinto mi raya y le hago así. Y si te saluda, hola hermano. ¿Cuánta madurez tienes? ¿Cuánto dominio propio tienes? Pero si te dijo tus cositas, dices, hoy estoy por dentro que trino, Señor, perdóname, porque tengo ganas de pegarle al hermano, Señor. Pero viene y te saluda y dice, hermano, me dan ganas de ponerte un cocote, hermano. No, hermano, pues hermano, lo saludas, hermano, muchas gracias. Y doy gracias a Dios por tu vida, porque tuviste el valor de venir a decirme mis cositas. Ay, mamá, los de la luz la van a cortar. Eso es la reacción. ¿Cómo reaccionas, hermano? Pablo le está diciendo a Timoteo, echa mano de este poder que tienes, de este autocontrol, dominio propio que tienes a través del Espíritu Santo, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía.
Echa mano de eso, Timoteo. Y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante la próxima semana con el segundo punto. Hoy se acabó. Hermano, era necesario explicar el versículo 7 con detenimiento, porque de esto depende que yo comprenda con mejor precisión hasta el versículo 12. Si el Señor nos lo concede, seguimos acá la próxima semana, terminando de ver este pasaje, porque dice el versículo 8, por tanto, o sea, porque tienes todo lo que tienes por medio del Espíritu Santo, entonces no te avergüences. Y entonces, ¿qué va a decir Timoteo? Pues sí es cierto, no me avergüenzo. Pues sí es cierto, te estoy reaccionando mal. Ya me di cuenta, Pablo, gracias por decírmelo. ¿Qué le debes de ir a decir al hermano que te ha venido a decir tus cosas hoy? Gracias, hermano. Pero de verdad, no te hagas, hermano, no te hagas que la Virgen te habla, porque ni habla ni era virgen. Sencillo, ¿sí o no? Hermanos, la semana pasada, ustedes saben, fui a predicar a otra iglesia y prediqué un texto que habla de esto que estoy diciendo hoy. Me pidieron que predicara acerca del papel de la iglesia hoy en día. Y no es diferente a lo que les estoy diciendo, pero era otro texto. Y me da mucho gusto que esa iglesia persiste, hermano. Fueron sus 43 años de aniversario. Y ha sufrido de todo esa iglesia. Cuando yo los conocí eran 15. Cuando estaba bien nutrida la audiencia eran 20. Los dejé de ver casi un año. Regresé la semana pasada y ya son 40, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero ya se les murieron 3 pastores. Oren por mí, hermanos. Porfa, ya que se van a arrodillar, oren por mí. Ya se les murieron 3 pastores. Ya se dividió 3 veces. Y hoy tienen un pastor jovencito. Digo jovencito comparado con todos nosotros. No, ya. Tiene 33, 34 años tiene el pastor. Es muy joven. Muy joven. Pero con mucha pasión por el Señor. Que el Señor siga guardando esa iglesia. Y le siga haciendo crecer. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Rogar a Dios porque nos guarde, nos fortalezca y podamos vivir todo lo que estamos aprendiendo. No hagas oídos sordos al mensaje de Dios. Comprométete con el Señor. Con el Señor. Lo que estés haciendo, que no sea más importante porque vengas a congregarte. Escucha lo que dije. Lo que estés haciendo, que no sea más importante que venir a congregarte. Porque si lo haces, estás infringiendo el principio bíblico. Ten mucho cuidado con eso. Y si alguien te ha ido a decir algo, acá discretamente, hermano, para que nadie se dé cuenta, ve y dile: hermano, gracias por animarme para avivar el don que está en mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, por este mensaje, Señor, que preparaste para nosotros, para avivar, Señor, el don o los dones que has derramado en nosotros para servicio de tu iglesia. Ayúdanos a hacerlo así, ayúdanos a creer, Señor, que tenemos todo ese kit de salvación en Cristo, para entonces vivir confiados,